nuestro siguiente invitado. Se trata de otro diputado, Osvaldo Vera, quien además ha sido sindicalista, fue ministro del Trabajo, ha sido dirigente fundador de la Central Bolivariana de Trabajadores Venezuela. ¿Cómo estás, Osvaldo? Siempre bienvenido. Un saludo a ti, Esther, y a todos los usuarios y usuarias que nos escuchan en tu programa. Bueno, ayer se hizo un marco de verdad alarmante si se toma en cuenta la magnitud de lo que ocurrió en apenas unos días. Yo creo que en los distintos momentos que hemos vivido manifestaciones violentas, porque yo quiero decir, y Osvaldo, tú tienes más experiencia que yo en eso, que como dirigente sindical muchas veces hiciste uso de la protesta pacífica. Yo también lo hice en muy distintos escenarios. Eh, Creo que no se puede criminalizar el derecho a la protesta pacífica, al derecho a disentir y a reclamar. Pero lo que hemos visto en el país, yo me atrevo a decir que desde 2004, que hubo las primeras manifestaciones violentas que se denominaron guarimbas, pues lo que hemos visto son 20 años de promoción de la violencia por parte de algunos actores, los mismos además, los mismos que en el 2002 hicieron un video llamando o exigiendo la renuncia del presidente de la República en el marco del golpe de Estado que dieron medios de comunicación, Fede Cámara, CTV, etcétera. En ese marco, ¿qué hacer en este momento? No, fíjate, indudablemente la oposición violenta que ha venido desde hace bastante tiempo, por eso siempre lo hemos denominado como un golpe continuado, ¿no? No tiene ninguna pretensión desde el punto de vista electoral, y lo que ha sido una práctica constante se manifestó esta vez de una manera organizada con un método que no conocíamos con exactitud o no lo habíamos vivido aquí, que era la utilización de gente de Lampa, malandro, gente muy violenta, el uso de drogas, y por eso el efecto que se tuvo en menos de 48 horas. Afortunadamente el nivel de respuesta que se le dio fue efectivo, se detuvo a la inmensa mayoría, o en todos los lugares más o menos se detuvo a alguien. Y bueno, como no había la convicción tampoco política ni elementos de esa naturaleza, como se comprobó, simple y llanamente eran gente tarifada que inmediatamente comenzaron a hablar. Además, como lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el fiscal general, los teléfonos también hablan, y se pudo de una u otra manera solventar a tiempo. El mismo presidente ayer señalaba que si hubiera durado un poco más, cuántos muertos hubiese habido en el país, y por eso él era el llamado que hizo en medio de la campaña electoral, que si ganaba ese sector, el derramamiento de sangre iba a ser bien importante. Ahora, ¿qué hacer? Creo que en estos instantes los niveles de respuesta que ha tenido la población, porque si bien es cierto, en las primeras horas hubo como una especie de repliegue, ellos tomaron sitios importantes, la utilización incluso en algunas barriadas, bueno, nos obligó a un repliegue por muy pocas horas, porque inmediatamente hubo el llamado a la calle, a la movilización, y que los organismos de seguridad cumpliera su papel. Ahora, uno de los elementos que exige el pueblo, que exigimos todos, es el cese de la impunidad. Como tú mismo lo señalabas, son las mismas gentes, son los mismos personajes, son diferentes métodos que han utilizado, y creo que de las razones por el cual se ha repetido. Ahora, hay una cosa que a mí me preocupa. La impunidad, ¿no? Hay una cosa que a mí me preocupa mucho, Osvaldo, y es la exacerbación de los ánimos contra el otro, ¿no? En el 2002 vimos escenas como la detención por parte de Enrique Capriles y Leopoldo López, entonces alcaldes de Baruta y Chacao respectivamente, de el ministro de Relaciones Interiores de Chávez, Sí. Rodríguez Chacín. Rodríguez Chacín. Rodríguez Chacín. Ramón Rodríguez Chacín.
en medio de una turba que casi lo lincha. De condiciones similares fueron detenidos otras personas. El propio fiscal. El propio fiscal que entonces era diputado a la Asamblea Nacional. Escenas similares hemos visto varias veces en estos años, pero también me preocupa, y te digo lo que le decía antes a Ricardo Molina, que creo que tiene que haber un debate amplio para que las leyes no se conviertan en una especie de paraguas que permita también arbitrariedades, que señales a cualquiera como... porque también creo que si bien el tono exacerbado desde el sector opositor en este momento es de verdad muy preocupante, también hay algunos discursos destemplados desde el sector chavista que yo creo que tiene, y me atrevo a hacer esta afirmación, más conciencia que otros sectores. Bueno, yo no he escuchado esos niveles de agravio o de ataque o de llamado a la violencia. Ahorita creo que el clamor fundamental es la justicia. La justicia, porque no puede continuar la impunidad que ha imperado, que tenemos que reconocerlo como un elemento que ha permitido la continuación de un conjunto de eventos de esa naturaleza. Sin ninguna duda, ha sido identificado con claridad por el propio presidente. Es un movimiento fascista con técnicas y tácticas empleadas en otros lugares del país, en otros lugares del mundo. Sí. En la utilización de... Sí, hay que recordar, por ejemplo, que en el 2014, cuando el señor Leopoldo López y la señora María Machado lanzaron aquella iniciativa de la salida, que fue una explosión de violencia en todo el país, sí, simultáneamente estaba haciéndose aquellas manifestaciones muy violentas en Ucrania, las de la Plaza Maidán, que dieron, por ejemplo, con aquella escena horrorosa, todavía las imágenes son muy fuertes, de la casa sindical en Odessa, donde quemaron la casa con todo el mundo adentro y que hubo gente que desesperada trató de salvarse lanzándose por las ventanas y los remataron cuando cayeron en la calle. Sí, es la utilización del odio, de la discriminación, de los elementos más atrasados que pueda tener el ser humano y bueno, inculcado en estos instantes por las redes sociales y por muchos mecanismos que se ha venido utilizando, tal como ayer lo explicaba de manera magistral Jorge Rodríguez. Pero en definitiva, yo soy un convencido que el pueblo venezolano es un pueblo que rechaza la violencia como tal, que no es nuestra característica ese odio, que es un sector y unos personajes que creo que están completamente identificados y que en estos instantes lo que debe prevalecer es la investigación, la justicia, el castigo ejemplar como ha sido planteado, que no puede haber niveles de perdón en esta ocasión. Nosotros vimos cómo aquí se robaron los bienes, Guaidó usurpó funciones del Ejecutivo. Y ante esas expresiones del señor Julio Borges, prófugo de la justicia venezolana, uno se pregunta si esos dineros que se apropiaron muy indebidamente, lo que se dio en llamar alguna vez el gobierno interino, no se estarán usando para financiar estos comanditos. Estamos convencidos de que es parte de los recursos que está llegando. Ahora, para estar claro, es un movimiento no solamente nacional, un movimiento internacional donde sectores de la más alta oligarquía mundial están interviniendo, un plan del imperialismo norteamericano para acabar con este sueño que hemos venido construyendo y que ya no es un sueño, es una realidad de los avances que hemos tenido. De tal manera que yo soy un convencido, siempre con el optimismo que me caracteriza, porque conozco al pueblo venezolano, conozco a los trabajadores, conozco y sabemos que no es nuestra característica, que son elementos que se han venido importando, que se han tratado de desarrollar
pero que va a contar con el rechazo inmediato, contundente, hasta de sectores que están en contra del gobierno, que no apoyan la revolución Bueno, pero es que yo bolivariana. creo que si algo tendría que unificarnos en este momento es el llamado a la paz. Bueno, eso es el planteamiento fundamental que en estos instantes se está realizando. Y nos han querido llevar, no es la primera vez, a una guerra civil, a que nos matemos entre nosotros, que haya un enfrentamiento de carácter violento entre venezolanos y venezolanas, con apoyos internacionales, y creo que es un rechazo fundamental que debemos tener todos los venezolanos. Ahora, más allá de eso, tenemos que entender que aquí hubo un proceso democrático de participación bien emotivo y con mucha tranquilidad del pueblo venezolano, y que había un plan oculto, un plan que ya venían con meses planificándose, que se desarrolló bueno, dentro y fuera del país, y por eso en las primeras 24 horas tuvo un impacto bien duro, insisto, la utilización de sectores que ni siquiera participaron en los procesos electorales, como ya se descubrió, como ya se investigó y se determinó. Eran gente tarifada, se ha utilizado los mecanismos propios del Estado venezolano para llevar a quienes financiaban, y que deben tener los castigos ejemplares. Pero más allá de eso, como es el clamor, creo yo, del pueblo venezolano, los autores intelectuales, aquellos que tuviesen máxima responsabilidad, que planificaron con bastante alevosía, con ese criterio que no parecen seres humanos cuando se utilizan métodos de esa naturaleza. Y yo creo que en estos instantes es la unión del pueblo en función de la paz, de la tranquilidad, de evitar una guerra. Aquí en Venezuela hemos utilizado los diferentes mecanismos que tuvieron a lo mejor éxito en Ucrania, tuvieron éxito en Serbia, tuvieron éxito en Libia, pero aquí, bueno, nos hemos conseguido, o se han conseguido, con un pueblo que rechaza ese tipo de actitud, y una dirección política que ha estado a la altura, el llamado siempre al diálogo, a la conversación, a tratar de resolver nuestros propios problemas, los venezolanos y la venezolana. Ha sido un mensaje claro del presidente y de toda la dirección de la revolución bolivariana, y creo que en estos instantes tiene que ser llamado, el llamado al diálogo social, como lo había planteado el presidente como una de las primeras resoluciones una vez que culminó el proceso electoral, y hacer una especie de cruzada de todos los venezolanos que amamos la paz, que amamos la tranquilidad, para enfrentar, derrotar y castigar a aquellos que han querido desarrollar Ahora fíjate, la violencia como el único mecanismo político. yo voy a aprovechar que tengo esta oportunidad única de sugerirle a un diputado que haga algún aporte respecto a esta agenda legislativa que se ha planteado, porque, bueno, como tú sabes bien, compartimos como espacio como constituyentes, y a mí me tocó trabajar con la ley contra los delitos de odio, y uno de los elementos que incluimos en la ley y que creo que no se ha desarrollado y que sería un momento muy oportuno para avanzar en ellos es el tema de las campañas educativas. Sí, Yo creo que no solamente es el que se detenga a quienes hicieron actos violentos, quienes cometieron delitos, además, porque no solamente son los delitos que están en esta ley especial, sino también nuestro Código Penal y nuestro otro conjunto de leyes que regulan el tema de violencia, pues tienen la tipificación de estos delitos. Pero es que hay que dar un paso más allá, porque queda todavía las familias de estas personas que ahora parece que heredan el odio que les llevó a actuar así. Hemos visto algunos casos de verdad bien complicados, y otro montón de gente, y sobre todo me preocupa la población más joven, ¿no? Que, bueno, más allá de lo que opine o no políticamente, pues es terrible ver las expresiones que no tienen un fundamento en la realidad.
el sentimiento de frustración y de odio. Sí, fíjate, yo creo, como tú has señalado, no solamente pasa por el castigo que hay que realizar, las investigaciones y las sanciones ejemplares que se le da. Creo que hay dos elementos fundamentales para ampliar y para garantizar y sobre todo para prevenir. El primer elemento es la parte educativa. Creo que hay que hacer toda una jornada de formación, de preparación desde la escuela, nuestros muchachos, desarrollar una línea de acción desde el punto de vista educativo de lo que significa la violencia, lo que significa el fascismo, darle el valor humano desde muy pequeño, o sea, desarrollar una línea de trabajo desde el punto de vista formativo, educativo. Y segundo, los niveles de control a las herramientas que es utilizado para el desarrollo de precisamente del odio, de la violencia. Las redes en estos instantes cumple un papel muy peligroso, como fue señalado ayer en el debate por el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, en el sentido de cómo penetra la mente humana, cómo te silencia a quienes deben silenciar, cómo se aparta, cómo se aísla y cómo tiene un efecto pernicioso en la mente, sobre todo, como tú lo señalabas, de los más jóvenes, incluso de niños, adolescentes, y por supuesto tienen mayor efecto en la juventud. Entonces creo que más allá de los elementos de castigo que se debe desarrollar, otras dos líneas de trabajo que debemos desarrollar, crear las leyes, pero sobre todo el desarrollo de una política en ese sentido, tiene que ver con la educación, con la formación y con los niveles de investigación, control y seguimiento a las herramientas que son utilizadas para el desarrollo del odio, la violencia y la deshumanización, insisto, sobre todo en aquellos sectores que aparentemente es más fácil de llegar a través de las redes, que son nuestra adolescencia y nuestra juventud. Bueno, Osvaldo, tiene una gran tarea la Asamblea Nacional en este momento. Creo que pueden hacer una contribución muy importante desde el ámbito legislativo para la paz del país y para evitar que avance, que se arraigue esa cultura de odio, de exterminio, de no reconocimiento del otro. Sí, y convencido estoy que no bastan las leyes. No bastan las leyes, así es. Niveles de aplicación correcta y de manera contundente de lo que son las leyes. Pero más allá, insisto, de los elementos punitivos, trabajar en la prevención. Y la prevención así pasa precisamente yo ahí creo que la Asamblea Nacional tendría un gran papel contralor que creo que debería realizar en que, bueno, después de aprobar las leyes, por lo menos una vez al año se haga un balance de qué se ha hecho en la aplicación de esas leyes. No, en estos instantes precisamente estamos trabajando también no solamente en la elaboración de las leyes, que es una de las labores fundamentales de la Asamblea, sino también en la revisión, análisis de la aplicación de la ley y sobre todo también en los efectos. Cuando uno crea una ley y es aplicada de una o de otra manera, bueno, si se viene cumpliendo o no el objetivo para el cual fue creado, son elementos de control que tiene la obligación la Asamblea Nacional de desarrollarlo, y en estos instantes hay un plan también en ese sentido. Pero yo soy un convencido que esa política, bueno, tuvo su efecto en un momento determinado, lograron penetrar muchas mentes, se tarifaron, se compraron a sectores violentos de la población venezolana, por eso se desarrolló en muchos casos en sectores populares, y en esta ocasión la guarimba, la protesta, no fue en la zona donde sabemos que la oposición tiene mayor gente, tiene mayor cantidad de gente. Hoy hubo un cambio de táctica, pero independientemente de esos elementos, yo creo que con el Estado, con la dirección política que hemos tenido, donde el presidente Nicolás Maduro ha sido un abanderado clave y fundamental, y con los órganos de seguridad del Estado que han cumplido un papel vital,
que permitió en poco tiempo acabar todo un plan que tenía, bueno, como hecho de violencia mucho más allá de lo que ocurrió. Creo que hay que felicitar a los cuerpos de seguridad. Ahorita vemos también organismos nacionales e internacionales, supuestamente de derechos humanos, bueno, ahora reclamando algunas detenciones donde, bueno, no solamente se tienen las pruebas, sino han confesado precisamente su participación por la cantidad de evidencia que se han conseguido, que se han determinado, y ellos mismos han manifestado cómo ha sido el proceso donde han tenido participación. De tal manera que creo que la población venezolana, si es cierto, no debemos confiar, estamos avanzando y estoy convencido de que esta batalla contra la violencia, que no es la característica del venezolano, la vamos también a ganar. Gracias por acompañarnos y siempre bienvenido, Osvaldo. Bueno, a la orden, Esther. Era Osvaldo Vera, diputado a la Asamblea Nacional, preside la subcomisión de religión y cultos en la Comisión Permanente de Familia. Además, ha sido un destacado dirigente sindical, fundador de la Central Bolivariana de Trabajadores, exministro del Trabajo. Rápidamente, los datos.